Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto y placer reencontrarnos hoy lunes 13 de julio de 2026 con nuestro primer programa del 12º ciclo de emisiones. Un inmenso gusto y honor inaugurar en este programa nuestro caminar junto a la Radio CX36, Radio Centenario de Montevideo, Uruguay, AM 1250, la imprescindible que se escucha en internet en el sitio con dirección electrónica www.radio36.com.uy, Radio 36, el 36 con número, y en su canal de YouTube @la 36 Radio Centenario, 36 con número también. Un agradecimiento enorme a la dirección de esta prestigiosa emisora uruguaya por permitirnos aparecer a partir de hoy quincenalmente en sus ondas con Conexión Latinoamericana. Hoy caminaremos Latinoamérica por Bolivia, Colombia, Uruguay y el continente todo. Y nos vamos a escuchar al músico uruguayo Julio Fernández con el tema América Pobre, para irnos después a nuestra primera conexión continental, a La Paz, en Bolivia. Campo
Latinoamericana, aquí en CX36 Radio Centenario, y que se emite también en el canal de YouTube Radio Centenario de Montevideo, Uruguay, el canal de YouTube de Conexión Latinoamericana y de la propia Radio Centenario. Estamos en contacto con La Paz, Bolivia, con el doctor Gabriel Villalba Pérez, que es un abogado boliviano especializado en geopolítica y comunicación política. Es docente universitario de pre y posgrado, estudió en el Colegio San Calixto y se graduó en la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias por atender a Conexión Latinoamericana, doctor Gabriel Villalba. ¿Cómo están? Un gusto, un placer poder compartir con ustedes, llegar a tanta gente a través de Radio Centenario. Un saludo gigante a Montevideo, Uruguay, pero por supuesto también a toda la gente que está al pendiente de esta frecuencia, de esta transmisión a través de YouTube, por ejemplo, y otras redes, otros medios como las redes sociales, ¿no? Así que un gusto, un placer poder compartir con ustedes. El placer, el honor, el gusto es nuestro, y comenzamos preguntándote. Hemos visto en varias intervenciones tuyas a nivel periodístico, a nivel de la opinión pública, que tú dejas bien sentado que la falta de combustibles en esta crisis que está viviendo Bolivia no tiene nada que ver con los bloqueos, sino que es un encare a la privatización, a la comercialización, y que el decreto 5503 ya daba la chance de que esto iba a ser así. ¿Es correcto eso, doctor? Sí, evidentemente. A ver, para analizar los 8 meses del gobierno del señor presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, es muy elemental, fundamental, analizar el decreto supremo 5503, emitido el 17 de diciembre del 2025, unos días antes de Navidad, ¿no? Este decreto supremo 5503 fue y tuvo dos elementos fundamentales. El primero fue una declaración económica financiera del fundamento de la nueva economía. Se podría decir, de manera análoga con la historia boliviana, el nuevo 21060, ¿no? El decreto supremo 21060 hace 30 años atrás inauguró la época del neoliberalismo en Bolivia, y pues este decreto especificaba todos los cánones de una nueva arquitectura económica y financiera ligada a los grandes capitales externos. Ellos lo llaman inversionistas extranjeros, en el decreto está así, ligado a los grandes importadores de Bolivia, es decir, no cualquier importador, ¿no? Los importadores más millonarios de Bolivia, los grandes exportadores, es decir, los exportadores más millonarios del país, cámaras de comercio, Placaín, Colacao, del sector oriental de nuestro país, de Santa Cruz de la Sierra, y fundamentalmente los capitales de la agroindustria, ¿no? Entonces, un decreto supremo construido en 120 artículos que trataban de posicionar una nueva arquitectura económica y financiera que en el espíritu de la normativa de este decreto supremo era evidentemente de corte neoliberal. Ese fue el primer impacto, el primer elemento. El segundo elemento de este decreto supremo es que a partir justamente de la promulgación de este decreto se vuelve a rearticular el sector, llámese popular, de la mano de la Central Obrera Boliviana, una Central Obrera Boliviana que no tenía ya mayor relevancia política en el país, pues se vuelve a posicionar, se resucita la Central Obrera Boliviana, podríamos decir en términos populares, coloquiales, a partir de este decreto supremo, y se genera toda una lucha, todo un andamiaje que llega a articular a diferentes sectores sociales para finalmente conseguir la abrogación de este decreto supremo 5503, que dañaba evidentemente intereses no solamente del sector trabajador, laburante, sino del sector fundamentalmente de los derechos inherentes a los trabajadores, de los derechos conquistados a partir del Estado Plurinacional de Bolivia, la nueva Constitución Política del Estado del 2009. Se estaba atentando incluso contra las empresas públicas, una especie de pues todo el andamiaje o las bases para generar el ámbito de las privatizaciones y las capitalizaciones. Y lo más importante aún, este decreto supremo de diciembre del año pasado ya preveía que el precio del combustible, gasolina y diésel,
iba a ir subiendo, iba a ir fluctuando paulatinamente, levantándose la subvención de los carburantes que se tenía hasta hace poco, ¿no? Entonces, es muy importante, y lo vuelvo a decir, fundamental estudiar ese decreto supremo 5503, porque ese es el origen de cuando el gobierno se quita la careta y gobierna con los grandes millonarios de Bolivia y para los grandes millonarios de Bolivia, y cuando también se llega a rearticular el movimiento popular, ¿no? Es clave entender ese hito. Usted también después hacía referencia que además de este 5503, el decreto 5644, que me imagino debe ser posterior, iba a atentar contra la soberanía alimentaria del Estado plurinacional de la población boliviana. Sí, a partir del decreto supremo 5503, que gracias a una gran movilización social, una rearticulación de los sectores populares, llegan a arrinconar al gobierno nacional y se llega a abrogar este decreto 5503, más no su filosofía, porque ya queda develada la filosofía que tenía el gobierno para imponer a toda la economía de los bolivianos. Surge un hito no menor, que es la ley 1720. Esta ley 1720 preveía la reconversión de la propiedad agraria, de las pequeñas propiedades agrarias y las propiedades comunitarias, transformarlas en propiedad mediana propiedad agraria. Esto, por supuesto, iba a abrir el mercado agrario en Bolivia, ligado a los grandes capitales, fundamentalmente brasileros, que tenemos con la frontera oriental de nuestro país, para quitar la protección constitucional que se tenía a la pequeña propiedad agraria y a la propiedad comunitaria, y lanzarla a la vorágine del mercado de tierras, ¿no? Hubo una gran movilización con relación a esto. Posteriormente se llega a abrogar esta ley también, llega a retroceder el gobierno con esta iniciativa que iba de la mano de blindar los intereses o facilitar los intereses capitalistas de este mercado agrario en Bolivia, ¿no? Y fundamentalmente ligado a intereses también brasileros de la tierra. De la tierra. Exacto. Días pasados escuchábamos al economista Chuquimia explicar la liberación del tipo de cambio del dólar, ¿no? Que el 6.96 ya no existe más, que ahora hasta un 11 boliviano va a costar un dólar. Eso evidentemente va a afectar muchísimo a la población, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque lo que se denomina el dólar flexible, ¿no? Pero para ser un poquito ordenados en la cronología, también hay que referirnos a la ley 1740 de 8 de junio del 2026. Exacto. Esta ley establecía los mecanismos del estado de excepción en Bolivia, y finalmente el decreto supremo 5636 de 20 de junio de este año nos impuso en Bolivia el estado de excepción como tal. Entonces, en ese panorama de estado de excepción, que tiene una duración máxima de 90 días, surgen justamente todos estos mecanismos de control económico y financiero vinculados al denominado dólar flexible. Esto se refiere a que en Bolivia dejamos de tener un tipo de cambio oficial y una regulación al tipo de cambio, la fluctuación del dólar con relación a nuestra moneda, un tipo de cambio fijo, para imponer una política de flexibilización del dólar, y en los hechos lo más importante es la devaluación de la moneda boliviana, ¿no? Tú estás devaluando la moneda boliviana, estás protegiendo las inversiones en dólares y a todos los inversionistas en dólares, en realidad los estás beneficiando a costa de devaluar la propia moneda boliviana. Y ahí entraba lo que tú muy bien decías, el 5644, es un decreto supremo vinculado a la comercialización de combustible, gasolina y diésel, a partir de capitales extranjeros transnacionales. Es decir, el Estado dejó de tener el monopolio de la comercialización y de la producción de combustibles para dárselos a los capitales privados transnacionales. De hecho, ya ha ingresado Petrobras, por ejemplo, a Bolivia a operar, ¿no? Entonces, por supuesto que este decreto supremo 5644, que tú muy bien hacías referencia, tiene que ver fundamentalmente con un sistema de
regalar los recursos naturales de Bolivia y abrir todo el mercado de hidrocarburos a los capitales extranjeros a costa de devaluar la moneda boliviana. En ese sentido, por supuesto que el ámbito de la seguridad alimentaria es el más afectado, ¿no? Porque dejas de tener esa protección constitucional, esa protección, si se quiere, del mercado interno para... No te importa ya nada el mercado interno, lo abres a la vorágine del libre mercado y nos llega todo el ámbito de los precios a mayor... de los productos a mayor precio, lo cual afecta el bolsillo del boliviano como tal. Ya no puedes adquirir de la misma manera con tu moneda devaluada artículos de primera necesidad, insumos de primera necesidad, carne de pollo, carne de res, artículos esenciales y fundamentales para la alimentación, por supuesto, ¿no? Que antes era una política la soberanía alimentaria, ahora ya no, ahora es lo que el mercado te diga, la mano invisible del mercado que regule absolutamente todo, ¿no? Esa es la filosofía jurídica que tienen todos estos decretos supremos antes enunciados. Con certeza. Doctor Villalba, ante esta política y economía neoliberal profunda del gobierno de Paz Zamora, hoy que estamos charlando 12-13 de julio de 2026, ¿cuál es la real situación social del país en estos momentos? Bueno, Bolivia ha vivido una profunda devaluación a partir del decreto supremo 5644 de su moneda. El valor de la moneda boliviana ha sido devaluada a instancias del propio gobierno nacional. Esto es, por supuesto, una traición a la patria y a la economía de todos los bolivianos porque afecta directamente los bolsillos y el poder adquisitivo que se tiene a partir de la moneda boliviana dentro de nuestros mercados locales. Por eso el pueblo está movilizado en alta escala, ¿no? Por supuesto, existe, si bien no existe la movilización físicamente porque estamos en pleno estado de excepción, claro. Y el estado de excepción prevé en su artículo 4, en su artículo 7, que cualquier situación que inste o motive a una movilización podrá ser fácilmente esa persona aprehendida por los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, lo cual vulnera cualquier situación de libre movilización o de libertad de expresión en los hechos, ¿no? Dentro de ese sentido existen demandas laborales, existen demandas salariales de incremento del 20% por ejemplo, en el salario de los maestros urbanos y maestros rurales. Existe una profunda crisis económica de desabastecimiento de combustibles, porque a la fecha las ciudades más importantes del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, cualquier persona es testigo palpable de esto, están repletas de transporte pesado, camiones, trailers, que están haciendo filas y filas y filas para conseguir algo de diésel para poder transportarse. Es decir, el aparato productivo de Bolivia está totalmente parado a partir de las pésimas políticas inherentes a los hidrocarburos por parte del señor Rodrigo Paz. La gasolina basura sigue siendo un problema. Nosotros tenemos gasolina que el gobierno dice no es la gasolina que nosotros hemos comprado, es gasolina que nos ha dado el anterior gobierno, pero ya van 8 meses y ese problema sigue destruyendo los motores que vienen de los autos, que vienen a ser el instrumento de trabajo del sector del transporte, por ejemplo, del sector productivo del país, el dólar flexible. Entonces estamos en una situación clara de emergencia transversalizada por un estado policíaco, un terrorismo de Estado que su medida dispositiva de coerción es justamente el decreto supremo 5636 de estado de excepción. Con certeza. Doctor Gabriel Villalba Pérez, desde Conexión Latinoamericana, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro micrófono. Lo queríamos invitar para charlar de aquí a unos días, a un par de semanas, sobre un asunto que queremos realmente interesarnos, que es el perfil político del vicepresidente Lara, que a veces aparece como en la vereda opuesta del presidente Paz y a veces aparece como que está en otra vereda. Realmente sería interesante si el señor nos visita nuevamente en micrófonos de Conexión Latinoamericana, en CX36 Radio Centenario, hablar de ese asunto. Muchísimas gracias por el contacto y debido a su gentileza seguramente lo molestaremos en próximas oportunidades. Claro que sí, ninguna molestia, más bien muy agradecido de poder llegar a tan importante el radioemisora, el Radio Centenario de Montevideo. Cuenten conmigo para conocer de primera mano
lo que está aconteciendo en Bolivia, porque una cosa muy diferente es lo que te cuentan los medios hegemónicos de comunicación, los medios que responden al gobierno de Rodrigo Paz y que desinforman a la población y por supuesto también hacia afuera de nuestras fronteras, y otra cosa muy diferente es generar análisis críticos, académicos y jurídicos, como los estamos haciendo, con relación a lo que efectivamente está pasando en Bolivia y cómo se está golpeando la economía, la dignidad, la soberanía y sobre todo pues los valores del Estado Plurinacional de Bolivia, de toda nuestra gente aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así que agradecido por permitirme compartir esta perspectiva que sin lugar a dudas es la del pueblo, es la que estamos viviendo y sufriendo los bolivianos todos los días. Muchísimas gracias, doctor, por estar en micrófonos de Conexión Latinoamericana. Un gran abrazo. Un abrazo. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Muy bien, y vamos con los habituales saludos que vamos a hacer siempre aquí en Conexión Latinoamericana. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor en Uruguay, Willington dos Santos, Leo Camargo y Daisy Leandro, que son nuestros productores de media en el Brasil, a Walter Silva, nuestro colaborador en la República Argentina, a nuestro operador de turno, Leonardo, aquí en CX36, y a la dirección de Radio Centenario de Montevideo, Uruguay. Nuestro recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor. El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos, me liberen a Maduro. Y ahora realizamos la conexión continental con Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha convocado a la ciudadanía a la resistencia activa y a la desobediencia civil. Esta acción surge en el contexto del proceso de transición de gobierno frente al presidente electo Abelardo de la Espriella, cuyos resultados Petro y Cepeda, el candidato de Petro, han desconocido públicamente. Precisamente desde Colombia, el doctor Jaime Araujo Rentería nos explica, desde su posición de destacado jurista, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, de la Suprema Corte Constitucional de Colombia, los fundamentos de los términos resistencia activa y desobediencia civil desde el punto de vista jurídico, que en la opinión de él son justificables. Lo escuchamos desde Colombia al doctor Jaime Araujo Rentería. El llamado a la desobediencia civil es necesario que repasemos una serie de conceptos filosóficos, políticos y jurídicos para entender qué hay detrás de esta propuesta, cuáles son los temas que tienen relación con él. Por ejemplo, además de la desobediencia civil, la denominada resistencia a la opresión o la denominada insurrección o rebelión. Que tenemos por lo menos definidos dos derechos que tienen los ciudadanos frente a los gobiernos despóticos: el derecho de resistencia a la opresión y el derecho de insurrección o rebelión. En el caso concreto de Colombia,
Tenemos que distinguir entonces de manera breve estos derechos. El derecho de desobediencia civil, que lo plantea David Thoreau, uno de los revolucionarios norteamericanos en la Revolución Americana, donde él dice muy claramente lo siguiente: que no se puede cumplir la ley, que surge la obligación de resistencia, de oponerse a las normas jurídicas cuando la ley es injusta o ilegítima. ¿Por qué? Porque emana de quien no tiene el poder de legislar, o inválida, inconstitucional. En esos tres casos, frente a la ley injusta, frente a la ley ilegítima o frente a la ley inválida, es posible hacer la desobediencia civil. Colombia entonces tiene parte de esos derechos consagrados. Un ejemplo elemental, algo que se ha debatido mucho y que ahora debemos retomar, lo que se denomina la excepción de inconstitucionalidad. Es precisamente la excepción también del deber de cumplir la ley cuando la ley es inconstitucional. ¿En qué se diferencian estos derechos? La desobediencia civil, que es un acto que puede ser individual o colectivo, parte del supuesto de que se acepta el orden jurídico establecido, pero hay una o varias normas que por ser injustas, por ser ilegítimas o ser inconstitucionales, no deben ser obedecidas. Así se sufran sanciones. Fue lo que hizo David Thoreau cuando en su momento, por allá a mediados del siglo XVIII, protestando precisamente contra la guerra, contra México y contra la esclavitud, ejerció la desobediencia civil, así eso le ocasionara la cárcel. La resistencia a la opresión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia a la opresión no solamente pide que no se cumpla una ley, sino que no se cumpla ni se obedezca a un gobierno violador de derechos humanos. Y lo que es la insurrección o la rebelión es también mucho más radical. Ya vimos cómo en las palabras de los revolucionarios norteamericanos y franceses, la resistencia a la opresión podía inclusive derrocar un gobierno, pues la insurrección y la rebelión también implica el desconocimiento, no parcial como la desobediencia civil, sino el desconocimiento de todo el orden jurídico de un gobierno despótico, antidemocrático, dictatorial y violador de derechos humanos. En el caso de Colombia, hay que decirlo claramente, se ha pronunciado la propia Corte Constitucional aceptando este derecho en unas pocas sentencias. Para quienes tengan tiempo, la sentencia de tutela T-571 del 2008, repito, T-571 del 2008, donde yo hice un salvamento de voto, tal vez uno de los primeros salvamentos de voto sobre desobediencia civil, dando el derecho de desobediencia civil. Y lo mismo sucede en la sentencia C-174 del 06, que es un salvamento de voto que yo hago precisamente contra la reelección del presidente Uribe, y donde de las primeras veces la Corte Constitucional trata el tema de la desobediencia civil, de la resistencia a la opresión. Gracias. Los agradecidos desde Conexión Latinoamericana somos nosotros, estimado doctor Jaime Araujo Rentería. Les recordamos que pueden visitar nuestro blog www.conlat.blogspot.com, donde ustedes encuentran artículos, análisis y opiniones de todos nuestros colaboradores especiales en el continente y el mundo, tales como Víctor Hugo Morales y el doctor Jorge Rashid en Argentina, Carlos Pronsato y Eduardo Vasco en el Brasil, Marcelo Rubens Balboa, el profesor Andrés Freire, Pablo Hernández, el profesor Daniel Rey y Ricardo Cohen en Uruguay, Moisés Absalón Pastora en Nicaragua,
Fabricio Casari, que es especialista en política nicaragüense y escribe desde Italia, el doctor Jaime Araujo Rentería en Colombia y el doctor Gilberto Herrera Ruiz en México. Nos visitan en los perfiles de Conexión Latinoamericana en Instagram, X, ex Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, correo electrónico y, como decíamos, en Blogger. Ya en el final reiteramos el saludo y agradecimiento a la Radio Centenario de Uruguay. Nos reencontramos aquí en esta emisora el próximo lunes 27 de julio con las siguientes voces que escucharás en nuestra próxima conexión continental. El vicepresidente de Casa de las Américas, Javier Gómez Triano, desde La Habana, Cuba. El recitador oriental, Walter Silva, desde Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo para todos y nos reencontramos.